de Dios, Nahum capítulo 2, versículo 1, y lo leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Amén. Tome su asiento, por favor. Comenzaremos este proceso de prédica sobre la familia, y este es un tema muy grande porque tendríamos esta tarde que hablar de lo que dice el texto que hemos leído. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Son 4 subtemas muy grandes, ¿verdad? Pero hablemos primeramente bajo el tema el destructor de familias. Amén. El destructor de familias. Cuando leemos este pasaje, deben de la cronología bíblica, aunque no está en el orden que debemos tener, deben de saber que Nahum es un profeta de la línea de los menores, no porque era menor, no. Sus mensajes eran iguales de poderosos como el de Daniel, el de Isaías, el de Jeremías, que se le llama profetas mayores. Pero aquí, Nahum, cuando hablamos de la cronología bíblica, Nahum es contemporáneo, o sea que vivían en la misma época con Isaías. Eran contemporáneos, solo que Isaías predicaba al norte, o sea, al pueblo de Judá, y Nahum predicaba al sur, allá a Israel, a las 10 tribus de Israel. Entonces, pero los dos estaban vigentes. Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de Nahum, y Dios usaba a Isaías para predicarle al pueblo de Judá. Los dos profetas estaban en la misma época, y por eso ustedes van a encontrar que Isaías se menciona cuando Ezequías está enfermo, cuando este rey Ezequías ha hecho todo lo bueno delante de Jehová, destruyó los ídolos, quitó los altares, etcétera, y estableció la ley, y bueno, muy bonito, ¿no? Pero luego dice que enfermó, y al enfermar Dios usa a su profeta de esa tierra, Isaías, y por eso le manda a Isaías y le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás. O sea, la enfermedad que te ha caído no tiene cura, te morís porque te morís. Entonces viene, y ustedes conocen el relato bíblico, cómo Ezequías llora, gime en su cama enfermo, y Dios pues le envía el milagro, ¿no? Le dice a Isaías, cuando va por el patio de la casa, regresa y dile a Ezequías que le añado 15 años más de vida. Prepara, machaca unas asuntitos ahí de higos, aplástalos bien, hazle una masilla y ponésela en la llaga y él va a curar. O sea, Dios mismo hizo el milagro, y por eso vemos a Ezequías. Pero Ezequías tenía un enemigo muy fuerte llamado el rey de Asiria. El rey de Asiria era prácticamente un destructor. Él llegaba a las ciudades, destruía toda la ciudad, las quemaba, mataba hombres, mataba mujeres, mataba niños, y no había ciudad que se quedara en pie ante este rey de Asiria. O sea, por eso, de alguna manera, Ezequías, la primera vez pues tuvo que darle todo lo que le pidió, pero en la segunda se le revela, pues. Entonces viene el rey de Asiria, que más adelante en Crónicas se nos dice que es Senaquerib. Este le manda la sentencia y lo mandó a amenazar, que Dios va a poder detenerte de mi mano. Mira dónde está, dónde quedó la ciudad tal, la ciudad tal, la ciudad tal, la ciudad tal. Todas están destruidas con sus hombres, sus mujeres, sus niños. Que le dice a Ezequías: que no te engañe ese tu Dios.
Cuando eso se dijo, le mandó una carta y en la carta decía que no te engañe ese tu Dios que te va a salvar de mi mano. Ahí ya se metió en camisones grandes. Porque verdaderamente Ezequías sabía que él no tiene un Dios que lo engaña, sino que él tenía, al igual que nosotros, un Dios que es verdadero y es todopoderoso y jamás nos va a engañar. A su nombre, jamás. El Dios nuestro es el mismo Dios de Ezequías. Y él no engaña a nadie. Entonces, resulta que Dios escuchó la oración de Ezequías. Cuando vio la carta, subió al templo y en el templo se la mostró a Jehová. Por alguna razón, Dios establece que tiene que usar a Nahum, que está allá al otro lado del país, allá en Oriente, y le dice: ve y llévale palabra a Ezequías. Y es ahí donde surge este relato bíblico. Hay una palabra de consuelo, de ánimo. Por eso el versículo 15 dice: he aquí sobre los montes, el capítulo 1, versículo 15: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Hay una profecía que le mandan a Ezequías diciéndole a través de Nahum que se sienta bendecido porque le llevan buenas nuevas de salvación, le llevan buenas noticias. Y eso lo vemos cuando surge el problema, cuando Sennacherib llega, sitia toda Judá. Y fíjense, hermanos, fíjense que Dios ya había establecido e iba a pelear contra este rey. Y por alguna razón la profecía bíblica se da de que Dios lo va a destruir y cuando regrese lo van a matar sus parientes. Dios lo había profetizado ya. Pero cuando el ejército está sitiando Judá, estoy hablando geográficamente, históricamente, para entrar en el tema de familia, surge esto. Cuando él ha sitiado, en una noche Dios envió un ángel guerrero y le dijo: vas y destruye ese ejército. Solo ese ángel destruyó, mató 185,000 personas, un ángel. Entonces en la mañana el ejército de Sennacherib era una mortandad tan grande que este hombre regresó a Samaria. Regresó a Samaria. ¿A qué quiero llevarnos con toda esta historia? ¿Verdad? De que esta palabra profética de Nahum está vigente en todas las edades y nosotros no somos la excepción. El destructor siempre está allí. El destructor siempre va a querer, hermanos amados, por alguna razón, deshacer nuestros hogares, destruir nuestros hijos, destruir nuestras esposas, sus esposos, en fin, el destructor está ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra profética, de alguna manera, Nahum lo llama el destructor. Claro, nuestro tema es destructor de familia. Porque el diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la iglesia. Si cuando las familias están hechas pedazos, la iglesia también tambalea. Claro que la iglesia es del Señor. Y los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos matrimonios que se agarran y se sostienen bajo la poderosa mano de Dios, subsisten a los embates que el destructor les manda. Pero los hermanitos que no, esos sucumben ante el destructor. Entonces, cuando el texto dice destructor, esto lo hace en base al carácter de Satanás, que es el destructor. Aplicándolo a nuestra era actual, el destructor es Satanás. Él tiene varios nombres.
Él ha usado muchos nombres durante todas las edades. En este caso Nahum le llama destructor, porque ciudad donde llegaba, pueblo donde llegaba, los destruía, los quemaba, mataba a las mujeres, los hombres, los niños, y no quedaba nada. Por eso Nahum le llama el destructor. En la época actual, Satanás ha usado siempre diferentes nombres. Por ejemplo, cada nombre de Satanás muestra su carácter, o sea, la característica de él. Por ejemplo, serpiente. Si a Satanás se le llama serpiente, es porque una de las características de él es que habla con astucia para engañar. Entonces, qué triste es cuando en los hogares, en las familias, permitimos que la culebra se mete y comienza a hablar con astucia para engañar a papá, para engañar a mamá, para engañar a los hijos. La culebra se metió. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Satanás tiene un nombre que es serpiente, estamos hablando de que él habla con astucia para engañar a las personas. Y ahí comienza la destrucción. Ahí comienza. Entonces, nosotros como familias cristianas, hijas de Dios, debemos estar atentos cuando la culebra está llegando. Y hoy peor, antes las viejas chambrosas, lengonas y mentirosas, cuando no habían celulares, no hombre, dejaban los quehaceres en sus casas y corrían a chambrear a otro hogar. Eso era antes. Hoy no necesitan salir de las casas. Fácilmente abren el celular porque allá la culebra les está mandando un mensaje. O sea, hoy es tremendo. Y aunque parezca gracioso para ustedes, para mí es preocupante. Porque cuando reciben un mensaje, agarran el teléfono y rapidito van buscando a dónde esconderse. La culebra les está hablando. Un día, este año, estudiando en el Instituto de Teología, yo le dije a los pastores, bueno, aquí en mi clase ustedes tienen permiso, si reciben una llamada pueden contestarla, pueden hablar y no hay problema. ¿Qué es eso? Les digo que cuando ustedes reciben una llamada, salen corriendo allá para la última esquina a hablar por teléfono ahí calladitos, así como que alguien extraño les está hablando. Queremos oír lo que les están diciendo. Y todos se quedaron quietos. Pero eso es lo típico en toda gente. Y solo observa cuando a alguien le cae una llamada. Comienza así, mira. ¿Por qué tiene que andar caminando para allá y para allá como que es péndulo? Si es una llamada, amén, sí, gloria a Dios, aleluya, de acuerdo, ahí estaremos, bendito Jehová, y ya estuvo. ¿Por qué? ¿Será nerviosismo? No lo sabemos. Entonces, qué triste, ¿no? Pero la serpiente se ha metido por ahí. Y como les digo, hoy es terrible. Una llamadita y le calientan las orejas a cualquiera. Y después el pobre hombre que viene de la gran trabazón, que viene de no sé qué, y que viene echando rayos y centellas, cuando llega a la casa, si lo primero que encuentra es una mujer endiablada ya. Entonces, qué triste es cuando nosotros permitimos que el destructor se meta. Por eso Satanás usa esos nombres. Serpiente, el que habla con astucia para engañar. Satanás es otro nombre que significa adversario, enemigo de Dios. Esa es otra característica. O sea que cuando hablamos, hermanos amados, de Satanás, es aquel adversario nuestro. Alguien que te va a aparentar una sonrisa, pero que tú le caes mal. Cuidado, el destructor de familias. Entonces, seguimos hablando, diablo. La palabra diablo, hoy les explicaba a los hermanitos que viene de diabolos en griego, que significa calumniador, el que calumnia.
Y aquí lo vemos en Job muy claramente, cómo este Satanás llega allá arriba a calumniar al pobre Job, que toda la vida vivía, que Dios tenía un concepto tan bonito, pero que le hizo pedazos la familia. Amén. Entonces, tengamos cuidado. El destructor de familia en la actualidad es una realidad. Ahora, lo más triste es cuando veo uno de los nombres de Satanás que muestra su carácter, sus características, cómo él se refleja, es como los judíos le llamaban a Satanás, le llamaban Belcebú. Belcebú, que significa prácticamente, Belcebú significa el señor de las moscas. O sea, que en esta área Satanás lo que hace es tener mosqueado a los prójimos. Todos mosqueados. O sea, un mosqueado es alguien que está dormido. Toda la baba, todos mosqueados los tiene Satanás. Y eso es lo triste. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Salomón hablando en el libro de Eclesiastés, dice en específico cuando dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura que comete el que es considerado sabio y honesto. O sea, quiere decir que el señor de las moscas primero te duerme para que después cometas una locura. ¿Y qué hacen las moscas muertas? Generan mal olor, hablando de que es bonito ver la familia unida, es bonito ver los hijos obedientes, las esposas sumisas, los esposos responsables, es bonito, pero el asunto viene a ser más grave cuando se distorsiona todo eso. Entonces esa familia está dando mal testimonio delante de los demás. Qué triste. Por eso las moscas muertas hacen heder el buen olor del perfumista. O sea, el buen olor es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que huele rico, pero cuando un montón de moscarrones anda sobre mí, o sea, estoy mal, ya no huele, hielo, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado con eso. Por eso nosotros, al ver este relato, descubrimos que el destructor de familia, esa es una batalla de años tras años. Él lo sabe bien. Por eso en el huerto del Edén, su enfoque estaba en destruir la primera familia. Y lo hizo, hermanos amados, lo hizo, lo logró. Destruir la primera familia fue el propósito primordial de él. Por lo tanto, en el huerto del Edén, eso es lo que pasó. Destruye a la familia, les quitó toda la bendición que tenían, los separó de Dios, los expulsaron. ¿Y qué más? Esa misma familia tuvo dos hijos, Caín y Abel, y él, mira, de alguna manera también destruye a sus hijos. Allí Satanás usó la parte esa de Satanás, adversario, enemigo, puso en contra a los dos hermanos. Y eso es lo más triste que puede haber en una familia. Amén. Que las hermanas y los hermanos entre ellos no se hablen y los papás no los quedan viendo. Eso es triste. ¿Por qué? Porque Satanás está metido ahí. Si mira, hay familias que los entre hermanos ni se hablan, ni siquiera se van a visitar. Nada que ver. O sea, ¿por qué? Porque Satanás los ha puesto como adversarios a ellos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Como iglesia tenemos que romper todas esas barreras que Satanás pone en nuestras vidas. ¿Dicen amén a eso? Entrando en este tema, hablemos de los matrimonios adultos ya, de los casados viejos o los viejos casados, como quieran entenderlo. Hablemos de ellos. Tenía
Abraham, 75 años cuando Dios lo llama. Se lleva a Sara, que andaba por los 60 años. Se fueron, Sarai, dice la escritura. Entonces cuando van allá, Abraham va muy obediente, pero ¿qué resulta? Hay hambre en Canaán. Entonces Abraham tiene que descender a Egipto, y estando en Egipto, cuando ya van a descender o ya van por el pueblo, Abraham le dice a su mujer: ahora entiendo que sos hermosa. O sea, una viejita, con respeto lo digo, una viejita de 70 años, hermosa. Y no crean que iba al gym y estaban las señoras ahí, o como esta vieja loca que anda bailando en el parque, allá en el Parque Libertad, que a cada rato la suben ahí en la red. No, esta Sara, 70 años, y Abraham le dice: ahora veo que eres hermosa. Jamás le había tirado un piropo. Nunca le dijo: qué guapa estás, mujer. Hoy sí. Nosotros entendemos que Abraham no tenía pisto, no había comida, tenía deuda, tenía que pagar. Un ejemplo, actualizándolo a la era actual, nosotros tenía deuda, tenía que pagar, tenía que hacer esto, no había comida, y era una escasez tan grande que no tenía tiempo para admirar a su esposa. Así lo entendemos. Pero no debería de ser que los problemas, la economía, la escasez nos quiten la atención sobre nuestra esposa. ¿Dicen amén, hombres? No. De vez en cuando, pégale una nalgadita. Pégale bien, de revés y derecho, pastor. Usted no sabe. Entonces usted, póngase bien, hombre. Pero hay un viejito que ya se murió y que predicaba, que dice que tenía tan acostumbrada a la mujer que siempre que llegaba le daba una nalgadita. Pero nalgadita, no deja que hasta le deja marcada la mano a ti, no. Ya vengo, mi amor. Y la señora, galán. Resulta que un día el hombre venía preocupado, trabajado y cansado, y solo entró: ya vengo, le dijo, y pum, cayó. Y la señora le queda: ya no me quiere. ¿No me quiere? ¿No me nalgueó? Entonces, a veces nosotros descuidamos a nuestras esposas porque andamos preocupados, tenemos problemas, escaseces, etc. No debe de ser así. Abraham dijo: hombre, ahora veo que eres hermosa. Una, por las preocupaciones de escasez que había, quizás no la enamoraba. Pero lo más seguro en el texto bíblico es que cuando él iba por la ciudad, todos los egipcios, porque para llegar al palacio tenían que cruzarse la ciudad, y los egipcios a la orilla de la calle comenzaron a cuentearse a la señora de Abraham. Unos a otros: mira qué hermosura de mujer, mira qué belleza. Y algunos, no puedo filmar, ¿no? Entonces Abraham dice: ahora entiendo y veo que eres hermosa. ¿Por qué te la están cuenteando? Se la están cuenteando y ahora descubre que es hermosa. Hermano, yo creo que por ejemplo la señora, cuando llega el del corte, le ofrece un corte, le dice: ay, qué bonita está. Y la señora se queda hasta bien. Y hermano, ni se ha lavado la cara la señora, toda chiriposa anda, con todos los pelos de mota en la cabeza, pero el Señor le dijo que está bien bonita. Ay, le digo: gracias. ¿Y hoy qué anda? Sí. Yo creo que debemos estar muy atentos a eso. Pero hermanas, también ustedes arreglen. No porque esa mujer llega con toda la mota así, toda greñuda, todo. No, ustedes arreglen, se levantan temprano, háganse un moño, vayan a echar
agua y todo. Ya para cuando el hombre aparezca, pues, aleluya. Un ángel está aquí. Pero aparece usted, ay, Dios, Señor, socórreme. Y que es tu esposa ahí. No, hombre. Tiene que poner de su parte, ¿no? ¿Verdad? Hay que poner de su parte. Pues aparece toda la greñada y usted que todo lo quitado, Dios mío, y no oró. ¿Qué va a pensar? Que algún... No, dejémoslo ahí. Entonces, Abraham está en esa situación. Ahora entiendo que eres hermosa, pero todos se la están cuenteando. Y le dijo, hagamos un trato, mujer, le dijo, decile a Faraón que eres mi hermana, para que me vaya bien. Que esto no funciona así. El matrimonio no es dame y te voy a dar. No, eso no es así. El matrimonio no consiste a que si me das te doy. Están equivocados como esposos y esposas si eso creen que es así. No, es que si no me das no te doy. No es así. En el matrimonio tiene que hacer un amor ágape, desinteresado, que aunque no me den nada, yo siempre voy a dar. Y eso es en ambas direcciones. Pero estar esperanzada, ¿no? Pues sí. No, amados. Por eso el destructor se mete. Entonces Abraham conocía eso. Decirle que sos mi hermana para que me vaya bien. Pero no, hermano, si la cosa estaba bien difícil en ese lugar. O sea, la mujer había llamado la atención. Una mujer de 70 años, hermosa. Y usted, ¿por qué te hablé con 50? Ay, ya nadie me ve bien. ¿Cómo no? Se ve bien. Sí. Ay, y más cuando se va a ver al espejo. Ay, se ven hermosas y cada esposo debe de admirarlas y aceptarlas tal cual son. Y ustedes tampoco, hermanos, dejen de estar pasando tanto tiempo en las redes sociales, ¿no? Viendo figuritas allí de Photoshop, que las mujeres son tremendas y allí las Photoshop que le han puesto y ya usted dice, wow. ¡Ay, no! Tenemos una esposa, aceptemos tal cual es. Si cuando nos casamos era figurita, luego vinieron un hijo, 2 hijos, 12 hijos, y cómo va a querer tener una figura, hombre. Si cada embarazo es una estirada, y otra estirada, y otra estirada, y otra. Al final ya no haya para dónde. No. Por eso cada uno tiene que aceptarse tal cual es. Amén. Pero no, ¿verdad? O a las hermanas, venga el viejito todo panzón, con respeto, panzón así, con una papada aquí y todo el pecho lleno de canas, hermano. Porque tiene pelo el hombre y todo canoso y así todo. Entonces, todavía le dicen, anda bañate, por algo le dicen. Si es algo que el pastor tiene, es que se baña 3 veces al día. Olvídate, que aquí el agua es barata. Ay, que me va a salir tanto de agua, 3 pesos. Más gasta en Coca-Cola usted, hombre. 3 pesos de agua. No, hombre, ¿de qué barato? 3 veces al día el pastor está gastando agua ya. A la hora de acostarse otra vez cuchumbadas y la ducha y todo, y toda la gente. Yo después de la vigilia voy a bañar. Ay, no, es que yo si me baño no me duermo. Mentira. Bien que la duerme uno. Pero bueno, ustedes ahí ven si se bañan o no se bañan. Ahí ven ustedes. El asunto es que tienen que mejorar esa actitud. 50, 60 años. No, hermano, como familia, no le demos lugar al diablo. Amén. Así es que esta es la primera sección. Tengamos cuidado, el destructor está allí. Y apenas la culebra se mete y comienza a destruir todo. Vamos a tener mucho cuidado. Por eso hoy
vamos a dejarnos, a quedarnos con esta enseñanza en lo que es la introducción de esta serie de enseñanzas que voy a darles. Seguimos el próximo domingo, si Dios nos da vida, con el tema que ya está desarrollado. Ahorita apenas hemos hablado del destructor. Seguiremos hablando de lo que sigue. Guarda la fortaleza, vigila el camino y ciñete los lomos. Como familia es necesario hacerlo. Así es que ánimo, no se pongan tristes, a cambiar su actitud, hermanos y hermanas, a hacerse un moño, a andar un poco arregladitas, y cuando el marido llegue que las vea y diga, ajá, qué bien, con Dios te ha venido. No, es que ya escuché la prédica, tenemos que estar bonitos. Porque si medio hayan a la señora bien arregladita, ajá, y Dios te ha mandado. O sea, ya están acostumbrados a ver todas desgreñadas las pobres señoras en la cama. Entonces, no, hoy vamos a cambiar esa actitud, ¿verdad? Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.